Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Soy el pastor Nicolás Jr. y les estoy saludando desde Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Estamos en Medellín, en la República de Colombia, y esta noche nos acercamos al Señor en acción de gracias, en celebración de culto a Él. Quiero invitarle para que usted abra su Biblia, por favor, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y vamos a estar en el versículo 27 en adelante. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 27. Sea usted bienvenido a esta celebración de culto. Mientras usted toma su Biblia, quiero decirle que esta celebración tiene un fin y es exaltar el nombre del Señor Jesucristo, dar a conocer su plan, su propósito eterno, y que usted, como iglesia del Señor, sea alimentado en la fe. Si usted nos visita por primera vez en esta transmisión, queremos darle la más cordial bienvenida. Pedirle que no se moleste, que no se enoje, sino que escuche hasta el final la palabra de Dios y pueda compararla con las Sagradas Escrituras. Tal vez esta noche es el día en que el Señor Jesús ha venido a buscarle a usted. Por favor, abra su Biblia, como ya le dije, Lucas capítulo 12, versículo 27, y leo en el nombre de Jesús el Señor. Dijo el Señor: fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Atención a estas palabras de ternura del Señor. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y una vez más quisiera retornar al versículo 32, dice el Señor: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Qué tal si levantas tus manos allí donde estás y empiezas a adorar al Señor conmigo esta noche? Dirijámonos al Padre Celestial. Esta noche te adoramos y nos acercamos a ti en el nombre de Jesús el Señor. Tú eres el Dios que está por encima de todas las cosas. Tú eres el Dios que desde la antigüedad ha permitido que tu nombre se conozca y has querido tener un pueblo santo para ti. Tú eres el Dios que llamó a Abraham, tu amigo. Tú eres el Dios que le dijo a él lo que debía hacer para que en fe pudiera caminar en justicia y agradarte. Tú eres el Dios que todas las Sagradas Escrituras mencionan desde el principio hasta el fin. Tú eres el Dios que es capaz de dar libertad a los cautivos, de sanar a los enfermos y de salvar a nosotros que estábamos perdidos. Tú eres el Dios que se manifiesta de múltiples formas, pero que ha tenido una manifestación gloriosa en Cristo Jesús al hacerte hombre como nosotros, tomar forma humana, morir en la cruz del Calvario, resucitar y ahora estar sentado en el lugar de honor. Esta noche nosotros te damos a ti lo que a ti te pertenece, alabanza y gloria. Hoy como alabanza decimos: no hay otro Dios como nuestro Dios. Y como adoración te decimos: Señor, tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza. Hoy te adoramos y abrimos esta celebración de culto
para gloria del nombre de Jesús el Señor. Y lo hemos proclamado por la verdad que nos da tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a esta celebración de culto a Dios. Dice la palabra del Señor: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Quiero invitarte para que en esta noche, jubilosos, cantemos a esa roca que es Jesús el Señor. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Oh,
bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravillas y perderme en tu mirada y arrasado por la oleada del amor con que tú me amas. Y perderme en tu mirada y arrasado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Al notorio tu poder, al notoria tu verdad, pues mi escudo está en ti, quien salva a los rectos de corazón. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Al notorio tu poder,
mi escudo está en ti, quien salva a los rectos de corazón. Exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Al notorio tu poder, al notorio tu verdad, pues mi escudo está en ti, quien salva a los rectos de corazón. Exáltate, Señor, levántate, Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor. Exáltate, Señor, entre las naciones, levántate, Señor. En tus alabanzas, exáltate, Señor. En medio de los reyes, levántate, Señor. Exáltate, Señor. Toda celebración de culto a Dios está compuesta de 3 partes y yo creo que usted ya se la sabe de memoria. La adoración y la alabanza, que significa que hay cánticos, oración, también lectura de la palabra y por supuesto la entrega a Dios de nuestros diezmos y ofrendas. Hoy vamos a hacer eso. Quiero invitarlo para que si usted tiene una ofrenda, la tome ahí en sus manos. Si usted lleva mucho tiempo sin ofrendar, pues preséntese delante del Señor usted como una ofrenda viva. Y vamos a dedicarnos hoy al Señor para honrarle. ¿Está listo? Señor y Dios nuestro, esta noche te damos gracias porque, como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos y más. Hoy al presentarnos delante de ti, como tu pueblo, estamos ofreciendo estas finanzas y estas ofrendas que tienen a bien extender tu reino. Señor, recíbelas con agrado. Y acuérdate de todos aquellos que en amor han ofrendado, desde su riqueza o desde su pobreza, pero con un corazón íntegro. A ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Desde que era niño, algo que he valorado tremendamente es cuando llegamos a la enseñanza de la palabra del Señor. Dios sabe cuánto he amado las Sagradas Escrituras y también cuánto he amado escuchar la predicación de la palabra. Desde muy niño me identifiqué por querer participar en las celebraciones de culto a Dios y por eso siempre tenía mi Biblia a la mano. Luego descubrí lo importante que era escribir y por eso les he dicho a ustedes todo el tiempo, el que escribe aprende más. A esta hora vamos a disponernos ya para escuchar la palabra del Señor. Y quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo, quien nos va a traer una preciosa palabra. Pero antes vamos a expresar el cántico que siempre nos abre este tiempo de la palabra del Señor. Así que cantemos juntos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame.
Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y escuche atentamente la palabra del Señor. Muy buenas noches, hermanos, amigos y seguidores de Cristo Jesús a través de esta red. Quiero en esta noche invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 15. Vamos a fijar nuestra mirada en este texto de la palabra del Señor. Leo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente, dice el apóstol Pablo. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por el amor manifestado en la cruz del Calvario hacia cada uno de nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por limpiarnos con tu sangre preciosa. Gracias por borrar nuestros pecados. Gracias te doy, Señor, por levantar la vergüenza a la que nos había sometido Satanás, alejándonos de ti, trayéndonos entre sus cadenas y alejándonos de tu presencia. Pero con tu muerte en la cruz, Señor Jesús, nos diste la verdadera libertad de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, oro. Amén y amén y amén. No sé si te ha pasado lo que a mí. Muchas veces, cuando se nos menciona de una manera permanente algún acontecimiento, finalmente terminamos por estar aburridos con el tema o por no quererlo oír,
o hasta le hacemos perder la significación y la importancia. Otras veces, de no oírlo, se nos pueden olvidar algunos detalles, llevándonos también a olvidarnos y a menospreciar lo que pudo haber sido y es muy importante, pero que por no haberse mencionado, por no tenerse presente, entonces terminamos como por echarlo al cajón del olvido y restándole importancia. Por eso en esta noche quiero decirte, quiero hablarte del Señor Jesús, porque la del Señor Jesús no fue una muerte común. La del Señor Jesús no fue una muerte común. A veces avanzamos en este caminar cristiano y nos olvidamos que si somos hijos de Dios, si hemos sido perdonados, es precisamente porque Cristo Jesús puso su vida sobre el altar de la cruz, no para hacerse famoso, no para que a Él se le mencionara en el curso de la historia, no para que a Él lo aplaudieran en todos los ámbitos sociales, para que a Él se le aclamara como un gran héroe. No, Él lo hizo, como nos lo dice aquí el apóstol Pablo en esta escritura que leímos. Él dice: sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, contraria, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En razón a esto, quiero que recordemos en esta noche la muerte del Señor Jesús, su sacrificio único e irrepetible, porque como te dije, la de Cristo Jesús no fue una muerte común. Quiero llamarte la atención en algo, y es que si consideramos que los expertos, los estudiosos, indican que entre el primer hombre, Adán, y la actualidad, ¿sabes cuántas personas han nacido aproximadamente? Este es un cálculo, no es algo dicho ni exacto, pero sí aproximado. Desde Adán hasta este día han nacido unos 108,000 millones de personas. 108,000 millones de personas. Pero de esas 108,000 millones de personas han muerto casi 101,088 millones de los habitantes totales que ha tenido la Tierra. Piensa en 101,088 millones de muertos. ¿Has oído mencionar alguna vez que hubo una masacre y dicen que hubo 5 asesinatos, 6 asesinatos? ¿Cómo duele todo eso? Porque es que ver 5 personas de pie, por ahí caminando en sus actividades, realmente hasta insignificante parece. Pero ver 5 muertos, eso impacta la vida nacional de cualquier país. Piensa en que este mundo, si reuniéramos todas las personas que están muertas, que han muerto desde Adán hasta este día, sería una cantidad pasmosa de muertos por todas partes. 101,088 millones. De esos 108,000, aproximadamente 108,000 millones,
han muerto en la historia de la humanidad. Un número que realmente es altísimo, pero no lo es tanto si consideramos las estadísticas predichas a futuro. Porque para el año 2020, y basándose en datos de las Naciones Unidas, la Tierra ha alcanzado para este año los 7.580 millones de personas. Y en 2056, o sea, dentro de 36 años, cuando muchos de ustedes todavía estarán vivos, se llegaría a la impresionante cifra de 10.000 millones de personas, o sea, el doble de lo que había hace unos 33 años, en 1987. De todos ellos, de todos los que han muerto, algunos seguramente han impactado la sociedad, otros no tanto. Finalmente todos están en la tumba. Y de todos ellos, la palabra del Señor dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero del Señor Jesús dice, así también, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De todos aquellos, los que murieron, algunos inclusive el Señor los resucitó, pero todos están muertos. De toda esa millonada de personas, de muertos, hay uno solo que resucitó, está vivo y vive para siempre. Su nombre es el Señor Jesús. Por eso, la del Señor Jesús no fue una muerte común. Algunos dejaron huellas para que las generaciones siguientes siguieran su legado, para bien o para mal, pero están muertos. Sus tumbas están ocupadas. Solo hay una tumba que está vacía, la que abandonó el Señor Jesús. En Mateo 28:1, libro del Evangelio según San Mateo 28:1 dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un ángel o como de un relámpago y su ropa era blanca como la de la nieve o como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos, gloria a Dios, y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo el Señor Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. La única muerte que ha traído vida para nosotros es la del Señor Jesús. Por eso la de Él no fue una muerte común. En un discurso espléndido, uno de los testigos oculares del ministerio del Señor Jesús, el apóstol Pedro,
hablando de la resurrección del Señor, se refiere así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículos 22 en adelante. Préstale atención a esta escritura. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, o sea, de Cristo Jesús, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Muchos son los seres humanos que de manera violenta o natural han muerto. ¿Ya recuerdas la cifra? Seguramente la muerte de muchos de ellos ha impactado la vida social de las naciones. Es más, se cree que el Imperio Romano, en el ejercicio de su gobierno en las naciones conocidas, crucificó en la región de lo que hoy es Israel alrededor de 30,000 hombres. Pero específicamente durante la vida terrenal del Señor Jesús y hasta su crucifixión, los romanos llevaron a la muerte en una cruz unos 700 hombres, porque una de las características de los romanos era asaltar por sorpresa a los adoradores, hasta por infracciones menores. Se metían al templo y a los lugares donde estuvieran adorando, y por asuntos menores trataban de justificar que había que ejecutarlos en una cruz. Asuntos menores o simplemente porque se imaginaban que estaban haciendo algo malo los adoradores, y de esa manera mataban inocentes adoradores de Dios. De eso nos dice el Señor Jesús, o el evangelista Lucas, en el capítulo 13, versículo 1 de su evangelio. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios.
¿Qué de malo estaba en ofrecer sacrificios a Dios? Sin embargo, los romanos eran y han sido expertos en matar gente inocente. Pero con la muerte de ellos, de todos estos hombres y mujeres, niños, no pasó absolutamente nada extraordinario, excepto el dolor que puede producir en aquellos allegados de las víctimas. ¿Quién no lamenta la muerte de un allegado? Pero al momento de la muerte del Señor Jesús, sí pasó, no uno, sino varios hechos que no podemos pasar por alto y de los cuales te quiero hablar en esta noche para que los guardes, para que mires la magnitud de la importancia del Señor Jesús, porque la de Jesús no fue una muerte común. Lo primero que sucedió fue un eclipse solar. Uno, con la muerte del Señor Jesús sucedió un eclipse solar. Vamos al capítulo 23 del Evangelio según San Lucas y versículos 44 y 45 en su primera parte. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Ese día el sol se ocultó a mediodía. Piensa en eso. ¿Cómo sería el frío tan aterrador? Fue algo inesperado. El mundo no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, pero estaba allí, muriendo en la cruz del Calvario. Uno, el Cordero de Dios, que nos quería dar importancia a nosotros, llevándonos a la certeza de la salvación que Él quería otorgarnos en la cruz. Otro evangelista, el evangelista Marcos, en el capítulo 15, versículo 33, nos habla de lo mismo. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 27, 45, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, es decir, hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Aquí ha habido eclipses solares, pero son por unos minuticos nomás, y seguramente que la mayoría de ustedes les ha tocado vivirlos. ¿Saben el pavor que se siente cuando a mediodía se oscurece? Cuando a plena luz del día se oscurece, las aves buscan sus nidos. El frío llega como si fuera la noche, pero el pánico aterrador sobrecoge a la humanidad y también a los seres vivientes. Un eclipse de sol, ninguna muerte más ha producido algo sobrenatural tan notable, porque si los tres evangelistas, Lucas, Marcos y Mateo, lo mencionan en sus evangelios, es porque nos debe quedar muy claro que esto no se puede pasar por alto. Otro hecho que debo resaltar en esta noche es esta última parte del versículo 45 del capítulo 27 de Mateo. Dice, toda la tierra quedó en oscuridad. Y se me ocurre decirte que cuando se adora a un crucifijo o a un Cristo muerto, cunde la oscuridad por toda parte. La gente está en absoluta tiniebla. Es como si vivieran un permanente eclipse solar en su vida. Cuando la gente está adorando a un Dios muerto, a un Cristo muerto, viven un permanente eclipse solar. Puedes buscar ahora con la facilidad de la internet qué situaciones puede producir un eclipse solar en la naturaleza, y te darás cuenta que todo eso es lo que está padeciendo y sufriendo la gente cuando no están adorando al Dios vivo, al Cristo vivo, al Cristo de poder, sino que están adorando un crucifijo, un Cristo muerto o un Cristo caído. Recuerda que el Señor no está caído. Los que estamos caídos somos nosotros con Él. El Señor Jesús vive y vive para siempre. Él reina en majestad. Él no está caído.
Otro hecho sobrenatural que produjo la muerte del Señor Jesús, y por eso esta muerte no fue una muerte común, fue que la cortina, o conocido también en otras versiones bíblicas como el velo, se rasgó. En Lucas 23:45 en su segunda parte dice: y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Marcos, el evangelista, en el capítulo 15 y versículos 37 y 38 escribe: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y versículo 51, en su primera parte dice: en ese momento, o sea, en el momento en el que el Señor estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario, a las afueras de Jerusalén, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En Hebreos 10:19, el escritor de esta epístola dice de la siguiente y escribe de la siguiente manera: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, haciendo mención del sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Pensemos en lo siguiente: esa cortina, ese velo de separación, ese que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese que no, a través del cual no se podía pasar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote lo podía hacer, y eso una sola vez al año. Esa cortina de separación fue rota violentamente de arriba abajo. La verdad, cuando yo leía la palabra velo, creí que realmente era un velo como ese que usan las novias, que las hace ver tan lindas cuando van rumbo al altar. Yo dije, bueno, es algo normal y corriente, que se rompa un velo, fácil, hasta un niño lo puede romper, es una tela muy frágil. Pero quiero decirte algo: cuando la Biblia habla de el velo, unas versiones, y otra versión dice de cortinas, es que en el templo había dos velos, es decir, dos cortinas. Uno estaba frente al altar del incienso, a donde los sacerdotes accedían cada día. Había sacerdotes y sumo sacerdote. Entonces los sacerdotes sí podían acceder a través de una de las cortinas a ofrecer sacrificios. Pero había otro velo, otra cortina que separaba la zona reservada a los sacerdotes de la del santo de los santos, del lugar santísimo, en el que podía entrar solo el sumo sacerdote. Y eso, pues, como te dije, una vez al año en el día de la expiación. Este último velo fue el que se rasgó. Para dar una idea de lo extraordinario del hecho, préstame atención a esto. Para darte una idea de lo extraordinario del hecho, el historiador judío Giuseppe Flavio decía que ni siquiera dos caballos unidos a esta gran cortina habrían podido romperla. El mantenimiento de esta cortina era realmente una empresa, porque tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. O sea que para poderla enrollar se decía que eran necesarios alrededor de 70 hombres. ¿Cómo te parece? Entonces no era una telita como la que yo imaginaba. Y para romperse, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, era un acto sobrenatural, celestial, a través del cual Dios nos estaba hablando de un hecho que era muy importante, lo que estaba sucediendo y lo que sucedió en la cruz del Calvario. Otro hecho que sucedió con la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario fue un terremoto que trajo rocas rotas y hubo resurrección de muertos. Capítulo 27, versículos 51, 52 del Evangelio según San Mateo.
Vamos del 51 en adelante. En ese momento, en el momento en el que el Señor expiró, dice, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. No eran espantos, no eran zombies, no eran muñecos que se habían creado o que habían salido algunas momias para asustar a la gente y a sus familiares. No, realmente eran personas que habían resucitado. Es que con la muerte del Señor Jesús nosotros adquirimos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El único que nos ha dado vida a través de su muerte es el Señor Jesús. La resurrección de esos hermanos nuestros, esos que salieron de los sepulcros cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, sirvió como evidencia adicional de que la muerte no es la que se lleva el triunfo final. La muerte no es el vencedor final. La muerte está abolida, la muerte está vencida por el poder del nombre de Jesús. Aquí, con este acto maravilloso, se nos estaba anunciando el momento en el cual todos los fieles, tú y yo, seremos levantados un día para vida eterna. No en vano el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, hablando del tema de la resurrección, en el versículo 20 y siguientes dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Diga conmigo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Convénzase de eso, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Primicias, primero frutos o primer fruto y luego la gran cosecha. Pasamos al versículo 50 de este mismo capítulo y dice el apóstol Pablo, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, es decir, esto que tenemos ahora, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Permanezcamos, hermanos, no declinemos. Ya nos hemos dado cuenta lo frágil que es el universo. Ya nos hemos dado cuenta lo frágil que es la humanidad. Ya nos hemos dado cuenta de sobra cómo un invisible virus ha puesto a temblar a la humanidad, a los gobiernos, a la economía, a todos los estamentos de la sociedad, a ricos, a pobres, a magnates, a científicos, a los ignorantes, a todos, porque somos frágiles, somos débiles, o como dice una canción, somos frágiles criaturas, pero en Cristo somos más que vencedores, porque Él nos ha amado. Permanezcamos, hermanos, aguantemos, ya la meta está a la vista, ya estamos por llegar. Ya Cristo está que aparece a cumplirnos esa cita de la cual nos habló hace más de 2000 años. Él y todos los escritores de las Sagradas Escrituras. La cita se va a cumplir. Escúchame bien, la cita se va a cumplir porque Dios a nadie le ha quedado mal en lo que promete. Otro hecho por el cual la del Señor Jesús no fue una muerte común es que nos trajo sanidad. ¿Cómo así que un muerto sana? ¿Cómo así que hay salud a través de la muerte de alguien? Con otros no. Por eso no confiamos en nadie de esa gente que adoran las personas que después de muertos dicen que vienen y los visitan y
y les hacen hasta intervenciones quirúrgicas. Eso es falso, eso es una mentira del diablo, eso es un engaño. El único que nos pudo sanar a través de su muerte tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, versículo 3 dice que el Señor Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, todavía lo está haciendo, varón de dolores. O sea, cada que a ti te duele algo, a Él le dolió primero. Este varón de dolores, Cristo Jesús, fue hecho para el sufrimiento. Por eso todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Mira que cuando una persona está demasiado enferma, uno trata de esquivar porque le duele a uno el dolor por el cual está pasando. Y uno ve que la persona está sufriendo. Y cuando una persona está sufriendo a causa de una enfermedad, sufre la persona y sufren los que están en su entorno. Solamente no quieren dejar de mirarlo aquellos que son muy allegados, como hijos, hermanos, padres, cuando tienen un enfermo. Pero el grueso de la gente evitaban y evitan mirar al Señor Jesús, y por eso lo desprecian y por eso no le tienen estimación. El versículo 4 dice: ciertamente Él, o sea el Señor Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Cuando a ti te duele algo, por muy fuerte que sea ese dolor, te llegó en segundo impacto. El primer impacto lo recibió el Señor Jesús por vos. El Señor Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Otro hecho que nos ha traído la muerte del Señor Jesús es que tenemos la certeza de la salvación. Volvemos al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor Jesús fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. La otra versión dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y prolongará sus días, dice aquí, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, entre quienes estás tú y estoy yo, y cargará con las iniquidades de todos nosotros. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el Señor Jesús con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Por eso la del Señor Jesús no fue una muerte común. Y quiero hacer énfasis en el punto 4 de este mensaje. Él nos dio la sanidad. ¿Alguien entre ustedes está pasando dificultades en la salud? ¿Alguien entre ustedes tiene algún pariente cercano, algún conocido que tiene quebrantos de salud severos? Otros no lo tanto, pero al fin y al cabo es que la salud es una riqueza tan grande. Perder la salud es perderle la sazón a todo. Perder la salud es
tener el riesgo de perder la vida misma. Y si no se ha arrepentido y convertido, perder el alma también si se muere. Quiero ministrar salud en esta noche para ti o para alguno de tus allegados. Puedes escribir al teléfono de la iglesia, al 302-412-0961, si tienes alguna petición de oración, porque vamos a ministrar en esta noche. Voy a ministrar en el nombre de Jesús, acogido a esta gran realidad de lo que hemos leído en este capítulo 53 del libro del profeta Isaías. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres acompañarme para que nos solidaricemos en oración por alguien a quien tú o de quien tú sepas que tiene quebrantos si no es por ti mismo? Levántate en esta noche en fe, porque hoy hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hoy es tiempo de que le creamos al Señor Jesús. No solamente Él puede sanarnos, sino que puede salvarnos. ¿Estás listo para que oremos? Pon tu mano sobre la vida de la persona que está a tu lado, si la tienes ahí, que tiene quebranto de salud. Si no, haz que de alguna manera sepa que vamos a orar. Porque cada uno con nombre propio va a llevar ante el Señor Jesús la petición de oración. ¿Sabes? Cuando a mí me llaman a orar, yo le digo al Señor Jesús: Señor, oro por los enfermos, porque tu palabra así lo dice, que en tu voluntad, si yo oro por los enfermos, ellos sanarán. Quiera el Señor oírnos en esta noche, porque aún con la muerte del Señor Jesús podemos ser no solamente sanos, sino salvos también. Levántate en fe en esta noche. ¿Estás listo? Oremos al Dios que todo lo puede. Invoquemos el nombre de Jesús. Hoy quiero decirte, comunícate al 302-412-0961. Puedes enviarnos ahí tu solicitud de oración. Rápidamente nos colocas allí vía WhatsApp el nombre de la persona por quien quiere que oremos, por quien quieres que oremos. Si gustas, puedes poner ahí la situación por la cual está pasando. Hoy puede haber también salud, no solamente en una enfermedad, sino que el Señor se puede glorificar en la salud de tu matrimonio si está enfermo, en la salud de tu economía si está enferma, en la salud de tus relaciones intrapersonales si tienes problemas, en la relación interpersonales si está enferma o están enfermas las relaciones interpersonales. Hoy puede haber salud integral para el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. 302-412-0961. Esta no va a ser una oración común, esta va a ser una oración de poder, porque yo creo que Jesucristo cumple lo que promete. Yo creo que el Señor es responsable para cumplirnos lo que Él ha prometido. Cualquier situación que estés viviendo en esta noche y que necesite sanidad, vamos a presentarla unidos en humillación delante del Señor, quizás sin mucha parafernalia, sin muchos gritos. Él lo que quiere es que nos humillemos delante del Señor. Mientras tú vas enviando tu petición, quiero decirte que una vez un cieguito, un invidente, dijo que Dios no oye al pecador, pero que si alguno se arrepiente, a ese oye. También
David en el Salmo 51 dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si nosotros lo despreciamos a Él, si nosotros lo rechazamos a Él, algún día o lo hemos estado rechazando y lo hemos estado despreciando, no sientas esa carga, porque hoy hay virtud sanadora y olvido por parte del Señor Jesús para tu vida. Fue despreciado y rechazado, pero Él no nos desprecia y no nos rechaza. ¿Quieres acudir conmigo a la presencia del Señor? Yo no tengo ningún poder sanador, pero te muestro al que sí tiene el poder para sanarte en esta noche. Nos humillamos delante del Señor, nos inclinamos delante de Él. Oremos en esta noche en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en ti están las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. En ti están encerrados los misterios. Tú eres eternamente santo. Tú eres todopoderoso. A esta hora me uno a muchas voces, Señor, para llamarte por tu propio nombre. Hoy hay poder en el nombre de Jesús. Señor, tú puedes ahora mismo hacer un recorrido por todas partes, porque tú eres omnipresente. Puedes estar presente en el mismo lugar, en muchas partes. Yo te ruego que así como tuviste compasión de las personas mientras estuviste ejerciendo tu ministerio terrenal y sanabas a multitudes. ¿Cierto que tú eres el mismo de esa época? Yo sé que sí. ¿Cierto que todavía no se te ha acabado la compasión? No se te ha acabado. ¿Cierto que todavía sigue siendo propicio a nosotros? Yo sé que sí. ¿Cierto que hoy nos puedes participar de tu ternura y de tu gran poder? Yo sé que sí, Señor Jesús. ¿Cierto que si te pedimos y si tú quieres nos puedes abrazar en esta noche y traer virtud sanadora? Yo sé que sí, Señor. Activa nuestra fe, Señor Espíritu Santo, para que nos permitas creer que lo que nosotros vemos imposible, para ti es posible, porque para el que cree también todo es posible. Tú lo puedes todo. Dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, tú lo puedes todo. El universo mismo se inclina delante de ti. Las montañas se mueven y se estremecen a tu paso, Señor. Los montes, cuando tú los tocas, se vuelven volcanes, y la tierra, cuando tú la miras, ella tiembla. Que tú viste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Y vosotros, montes, ¿por qué saltasteis como corderos? Y montañas, ¿por qué saltasteis como carneritos? A la presencia del Señor tiembla la tierra. A la presencia del Señor Jesús toda enfermedad se va, porque hoy sigue fluyendo el río de tu sangre, Jesús, desde el Calvario y alcanzar hasta la persona que nosotros creamos más inalcanzable. Señor Jesús, glorifícate en esta noche y haz lo que tengas que hacer, porque tú lo puedes hacer. Si hay cáncer, puedes limpiar todas esas células malignas. Si hay tumores, puedes limpiarlos. Si hay glaucomas, si hay cataratas,
lo que haya, Señor. Si hay enfermedades mentales, lo que haya, Señor, nada te lo puede impedir si tú lo quieres hacer. Yo estoy ciertísimo, Señor, que todo lo que tú quieras hacer, tienes toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra para hacerlo. Hoy proclamo salud y bienestar para todos aquellos que se atrevieron a creerle al Señor Jesús. Que tengas una bonita noche. El Señor Jesús te bendiga y vive la fe en el verdadero Dios, en Cristo Jesús. Hasta pronto. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.